Oremos, hermano. Padre, gracias. Una vez más nos acercamos a tu trono de gracias, Señor. Agradecido, Dios, de esta oportunidad nuevamente que tú nos das de venir a tu casa de oración, Señor. Dedicar a este tiempo a estudiar tu palabra, a acercarnos a las enseñanzas que tú has puesto en ella. Te pedimos que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón para estar en este tiempo, Señor, en plena comunión contigo. Y Señor, bendice este servicio que hacemos para gloria y honra tuya. Prepáranos para salir edificados a partir de tu palabra y que tú seas honrado en todo lo que hacemos acá. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, hermano, habíamos comenzado en la clase pasada el capítulo 20, titulado del Evangelio y del alcance de su gracia. Y habíamos visto en el primer párrafo cómo una vez fracasado el pacto de obras, sabiendo que la ley que el Señor había puesto en conocimiento del pueblo de Israel y que ha servido de guía para toda la humanidad después de las generaciones que continuaron a esa generación que vivió ese momento donde el Señor le puso en conocimiento de allí en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Una vez fracasado ese pacto de obra debido al pecado y que el Señor le plació, a partir de que ya era imposible vivir en comunión con el Señor debido al pecado, da la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como medio para llamar a los escogidos a acercarse al Señor. Una vez visto ese primer párrafo, llegamos ahora a la revelación que hace el Evangelio. Es decir, el Señor hizo la promesa de traer a Cristo como solución a esa ruptura de la comunión que había visto entre el hombre y Dios. Pero ahora acá este segundo párrafo nos va a hablar de cómo el Señor hizo conocer a los hombres esa promesa que nos había anunciado ya el primer párrafo que el Señor había hecho en Cristo. Vamos entonces a darle lectura así al párrafo 2, estamos en la página 31, hermano. Dice, esta promesa de Cristo y la salvación por medio de él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de él por la promesa del Evangelio pueden obtener fe salvadora o arrepentimiento. En pocas palabras, hermano, este párrafo nos está diciendo la revelación general, la propia creación del Señor, por sí sola nos revela que detrás de esa perfección, detrás de esa armonía en toda la creación, tuvo que haber una fuerza sobrenatural, una fuerza sobre inteligente, es decir, de una inteligencia y una sabiduría que no puede haber sido humana para lograr tanta armonía en toda la creación. Es decir, la propia creación nos revela que hay un Dios, que tuvo que haber un autor de esa creación. Ahora, lo que nos está diciendo este párrafo, que aunque la propia creación nos revela que hubo una mano divina, sobrenatural detrás de esa creación, no es suficiente ese conocimiento para llegar a una fe salvadora, sino que es solamente a través de Cristo y a través de las Escrituras que podemos conocer de ese plan salvador que el Señor ideó, y que a través de las Escrituras es que podemos llegar a ese conocimiento pleno, no por conocimiento humano. Ese, hermano, no es conocimiento intelectual, el conocimiento que el Señor nos revela y que hace posible que nosotros lleguemos a los pies de Cristo a través de la palabra. Así vamos a adentrarnos un poquitico en la clase, la hemos titulado así, Cristo revelado por la palabra de Dios. Dice, la revelación general de Dios se ha dado a conocer a todos. Es decir, es esa apreciación que usted puede dar del universo, de la naturaleza, y usted dice, no puede haber sido que algo como
científicamente quieren dar la explicación, que el Big Bang, que si una explosión, que si dio lugar al surgimiento de una materia y que la materia fue evolucionando. Hermano, esa, yo diría, teoría ridícula que no tiene un fundamento sólido, puede dar lugar a que pueda haber explicaciones para la perfección con que está todo ordenado en la creación de Dios. Aunque nosotros podemos, como decía al inicio, deducir que esa creación solamente pudo haber sido producida por Dios, por una mano sobremanera inteligente, sabia y poderosa, no es suficiente para traernos la revelación de Cristo como Salvador. La perfección del orden de todos los procesos naturales, el orden del universo, la complejidad del cuerpo humano y el diseño de la naturaleza en general muestran un poder sobrenatural detrás de todo eso. Eso es lo que pudiéramos decir la revelación que nos hace la propia naturaleza de Dios. Esta revelación general llega a todos los hombres y revela verdades generales acerca de Dios, pero no es un camino a la salvación. Miren lo que nos dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Si alguien dice, Dios no existe, ya es una razón suficiente para confrontarlo con la palabra. Dice, hermano, ¿cómo tú me explicas entonces que haya tanta perfección? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú me explicas que, por ejemplo, un proceso natural del agua, el ciclo del agua, cómo es posible que el agua cae del cielo y después vuelva allá? Es decir, la perfección que hay en el orden de todas las cosas, de los días, de las noches, de las estaciones, de los años, etcétera, hermano. Hay tanta evidencia de que no es posible. Incluso hay cosas que las leyes físicas usted no las puede aplicar y solamente las puede concebir porque hay una fuerza sobrenatural sobre ella. Por ejemplo, digamos, un volcán. ¿Dónde está el combustible para calentar la piedra y volverla un magma? Es decir, derretir la piedra. Ese combustible no se gasta. Pero además, ¿cómo usted explica que esa magma sea disparada a disímiles de metros de altura? Es decir, ¿dónde está la bomba que propulsa esa magma para que salga por encima? ¿O cómo usted explica que una montaña, en el pico de la montaña, salga agua? ¿Qué bomba es quien impulsa esa agua? Es decir, hay tantas cosas que las propias leyes naturales que se han podido investigar con el desarrollo científico, usted no la puede explicar, que solamente usted puede decir, eso es porque Dios lo dispuso así y que porque toda la creación está soberanamente gobernada por Dios, y así es la única explicación que usted le puede dar a muchísimas cosas. Es decir, esa revelación general nos da elementos suficientes para usted saber que la mano de Dios estuvo detrás de la creación, y por medio de ella usted puede decir, Dios existe. Ahora, eso es, saber que Dios existe, que estuvo detrás de la creación, es una cosa, y saber del Evangelio, es decir, el mensaje que el Señor puso en las Escrituras, es otro. Ya la única manera de usted llegar a los pies de Cristo es a través del Evangelio, a través de las Escrituras. Es decir, la revelación general tiene un límite, hermano. ¿Cuál es el límite ese que no nos deja llegar al conocimiento de Cristo si no es solamente por la Escritura? Si a través de esa revelación general o la creación, de la apreciación de la creación, usted puede conocer que Dios existe, que es poderoso, que es sabio porque todo fue perfectamente ordenado, que el hombre adquiere una responsabilidad porque dice, ya no hay excusa, ya tú sabes que hay algo detrás de esa creación tan perfecta. Pero esa revelación general, es decir, esa apreciación que usted puede tener de esa fuerza natural, divina, detrás de toda la creación, no nos revela la cruz, no nos revela que Cristo murió por los pecadores, que la justicia de Cristo no es imputada a los que creen en Él, el arrepentimiento y la fe, la justificación por gracia. Es decir, ninguna de esas
lista que está con cruz al inicio puede ser revelada por la revelación general. ¿Cuál es la única manera de conocerla? Bueno, las escrituras son las únicas que nos pueden revelar eso. Dice la ciencia, la filosofía, hermano, la filosofía, el concepto de filosofía es amor a la sabiduría. Así, cualquier avance de la ciencia, por grande que pueda ser, y sabemos que hoy la ciencia no tiene límite, cada vez que usted ve un nuevo avance tecnológico se da cuenta de los avances increíbles que ha hecho el conocimiento humano en el dominio de la ciencia y la tecnología. Y la observación del universo dice, no importa que tan grande pueda ser el conocimiento humano en el dominio de la tecnología y en la apreciación del propio universo que le puede dar mucho conocimiento, ninguna de esas cosas nos pueden decir que hay un creador. Pueden decir que hay un creador, pero nunca nos dirá que ese creador envió a su hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Es decir, solamente las escrituras son las que nos pueden revelar eso, y por eso es que decimos, la revelación general nos revela la existencia de Dios, pero tiene ese límite, hermano, que solamente lo podemos encontrar en las escrituras. Para eso se necesita algo más, la revelación especial de Dios en el Evangelio. La exclusividad de la revelación especial, hermano. El avance en el desarrollo de la ciencia, un poquitico más ampliada, pero sobre la misma idea, y la tecnología le ha permitido al hombre descubrir cosas increíbles, pero no puede descubrir a Cristo por razonamiento humano. Únicamente por la revelación de Dios en su palabra lo puede conocer. La mente humana caída jamás habría imaginado algo como un Dios santo salvando a pecadores por medio de un Salvador crucificado. A nadie se le hubiera podido ocurrir, por muy inteligente que fuera, hermano. Cristo y el plan de salvación no se pueden encontrar en ningún otro lugar que no sea en la Biblia. Una pregunta que pudiéramos hacernos a la luz de esta información que estamos compartiendo. Si el Evangelio es el único medio por el cual Dios revela la salvación en Cristo, ¿cómo podemos explicar que aun cuando es proclamado fielmente, muchas personas lo escuchen repetidas veces, es decir, no solamente una vez, repetidas veces, y aún así no vengan a los pies de Cristo? ¿Será que ha fallado el Evangelio, que le falta algo, o hace falta algo más? Por supuesto que al Evangelio no le falta nada, hermano, y no falla y deja de cumplir su propósito. Es decir, nunca el problema está en el Evangelio. A la palabra de Dios no le falta nada. Incluso aun cuando el predicador no sea tan bueno en poder transmitir el mensaje, la obra no la hace el predicador, la hace Dios en el corazón del espíritu, del que está recibiendo la palabra. Dice, aunque muchas personas lo escuchen y no vengan a Cristo, el problema no está en el mensaje, sino en el corazón humano, hermano. Esa naturaleza caída que tenemos y en la necesidad que tenemos de la obra de Dios. No es por fuerza humana, no es por voluntad, no es porque usted sea bueno entendiendo lo que le están transmitiendo, sino que se necesita que el Señor haga la obra en su corazón para que usted pueda llegar a los pies de Cristo. La Biblia enseña que el Evangelio debe ser no solo oído externamente, sino también iluminado por Dios en el corazón para producir fe salvadora. Dios hace resplandecer el Evangelio en el corazón humano soberanamente, hermano. A unos sí y a otros no. A uno le entra por aquí y le sale a más velocidad por el otro. Sin embargo, a otro le entra aquí y le llega al corazón y los trae a los pies de Cristo. Y sabemos que el proceso es un proceso paulatino, es decir, usted llega, nace de nuevo y empieza a crecer y a madurar espiritualmente y empieza ese proceso de santificación, a hacer la obra en su vida, empieza a producir frutos, pero siempre es porque usted fue escogido, fue llamado eficazmente por la soberana voluntad de Dios. A unos sí y a otros no. Y nadie tiene facultad para estar cuestionando a Dios. ¿Por qué no alcanzaste
a aquel o al otro. Es decir, Señor en su eterna y soberana voluntad decide a quién iluminar en su corazón el evangelio. La Biblia también enseña que muchos serán llamados y pocos los escogidos. La eficacia del llamado depende de la voluntad soberana de Dios. Miren acá cómo estos textos nos ayudan a redondear la idea. Dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el Señor, hermano, es el que hace resplandecer el evangelio en el corazón, es quien nos cambia el corazón, quien nos hace nacer de nuevo, el que nos hace venir arrepentido, producir fe en nuestra vida, solamente la obra del Señor. Hechos 16:14 dice, miren acá como este ejemplo nos muestra cómo Dios hace esa obra. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era una mujer ahí que el Señor en su inmensa misericordia dijo, a esta le voy a hacer resplandecer la luz del evangelio en su corazón, y fíjense como la escritura dice que abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así es como el Señor obra. Ayer en la obra misionera que estuvimos algunos hermanos involucrados, nos dimos cuenta, hermano, como habían personas que ni siquiera nos dejaban que nos acercaran ahí. Dicen, no quiero saber. Sin embargo, otros, el hermano Leo y yo nos admiramos de una parejita que vimos que no le cabía más un tatuaje ni una gangarria puesta en todos lados. Tenían aretes y cosas puestas por todos lados. Sin embargo, recibieron y se pusieron a leer. Digo, bueno, tal vez son de los que el Señor nos puso en el camino para que su palabra le llegara a su corazón. Porque, hermano, muchas veces nosotros hacemos acepción de personas. No, este no. Y aquel sí. Y erramos en eso, hermano, porque es la soberana voluntad de Dios de traer a los pies de Cristo al que Él quiere. Y, hermano, lo puede traer de cualquier lado. De cualquier lado. De un holy. Porque el Señor escoge no por lo que somos, sino por la obra que Él va a hacer en nuestro corazón. Ahora, o puede escoger a un ladrón y venir a los pies de Cristo, claro que sí. Ahora, después que Él llega a los pies de Cristo, Él empieza a hacer la obra en su corazón para que abandone ese pasado. Es decir, pero decir un ladrón, un asesino o quien querramos poner de ejemplo, hermano, nosotros no somos quien para estar determinando a quién el Señor en su plena misericordia y en su eterna soberanía decide a quién alcanzar con su gracia. La misión nuestra es llevar la palabra y el Señor se encargará de escoger a los que Él ha tenido en sus planes de redención y a quienes no. Pero nosotros la misión es hacer realidad en nuestras vidas el llamado que nos hace la Biblia de ir por el mundo. No dice ir al mundo a aquellos lugares, no especifica, es decir, ir. Es un eterno presente, ir siempre buscando a quien llevar la palabra y el Señor se encargará de escoger a los que Él desde antes de la fundación del mundo tenía escogido para que vinieran a los pies de Cristo. Sin la revelación de la palabra es imposible llegar a la fe justificadora y al arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse de sus pecados contra un Cristo que no conoce, hermano. Si no conoce a alguien, ¿cómo van a poder creer en Él? ¿Cómo van a poder saber que han ofendido a la santidad de Dios si no conocen de la palabra que los confronte, que le dé también la esperanza de que no importa las veces que has fallado, sino la esperanza que puedes tener en Cristo de tener una nueva vida y de convertir tu vida que sea agradable al Señor? Dice, nadie puede arrepentirse de su pecado contra un Cristo que no conoce, ni depositar su fe en un sustituto del que jamás ha oído hablar. Ahí está la urgencia de llevar la palabra a los que no lo conocen. Dice Romanos 10, 14, 17, hermanos, de esta porción escogí solamente estos pequeños
fracciones, dice, ¿cómo irán sin haber quien le predique? Por eso es la urgencia del llamado y la labor que tenemos todos de llevar el mensaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, hay dos verdades, dos enseñanzas en esa porción que las mostramos. Primero, la necesidad de ser obreros útil transmitiendo el mensaje y la única manera que puede llegar una persona a los pies de Cristo es a través del Evangelio y haciéndole conocer la palabra que está refrendada en la Biblia. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, la fórmula es la palabra transmitida conforme a como está refrendada y que no falte el mensaje del que el Señor Jesucristo es la única esperanza de poder llegar en los caminos de Él que nos conducen al Señor. La revelación progresiva del Evangelio. Habíamos hablado esto en la clase pasada, de cómo el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis estuvo revelando, dando detalles de ese plan perfecto de redención diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dice, Dios ha revelado el Evangelio a través del tiempo y de diversas maneras. Abraham fue revelado parcialmente, a Moisés se le dieron un poco más de detalle y más claramente revelado. A los profetas aún fue mucho más claro porque se revelaron muchos detalles, pero en Cristo llegó toda la plenitud de esa revelación. Así de esa manera el Señor fue revelando en el transcurso de todos los libros de la Biblia. Podemos ver cómo ese plan fue revelado poco a poco. En Hebreos 1, versículos 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, toda la revelación quedó consumada y en la obra y ministerio de Cristo. Aplicaciones, hermanos. Son muchísimas las cosas que podemos aprender de esto que hemos visto. La creación puede mostrar que Dios existe, pero solo la palabra revela cómo los pecadores pueden reconciliarse con Él. La creación nos deja sin excusa para saber que Dios existe. Es decir, no hay excusa para decir, no, yo no conozco de Dios. No, si usted aprecia la creación, la perfección, la belleza, solo puede saber o puede explicar esa perfección porque hay una fuerza sobrenatural detrás de ella. La urgencia de la evangelización y las misiones. Si la naturaleza no puede salvar a nadie, es decir, no puede revelar, Dios existe, pero tiene límites porque solo el evangelio que está en las escrituras nos puede revelar ese plan redentor que el Señor tiene diseñado ante la fundación del mundo. Por tanto, si la naturaleza no puede salvar a nadie por esa revelación que hace, y los hombres no pueden llegar a la fe sin la palabra, entonces predicar es un asunto de vida o muerte, hermano. No podemos asumir que la gente buscará a Dios a su manera. Tenemos que llevarle la Biblia y su enseñanza. El hombre no puede llegar a Dios solo por inteligencia, hermano. Creo que cualquiera de nosotros puede conocer que hay personas que intelectualmente conocen incluso parte de la Biblia, enseñanzas que la Biblia. Sin embargo, a pesar de ese conocimiento intelectual, esas personas que tienen ese conocimiento intelectual y aún no han llegado a los pies de Cristo, precisamente es por lo que habíamos visto anteriormente. Dios no ha resplandecido en su corazón la luz del evangelio, no es de los escogidos, por tanto es un conocimiento intelectual. Quizás son personas que tienen una capacidad intelectual notoria y les puede llegar el momento de tener un conocimiento sobre las cosas que habla la Biblia, pero para esas personas puede ser solamente como una información, como un conocimiento más. Pero ya cuando ese conocimiento está acompañado con la obra de Dios en el corazón, ahí es cuando
la obra transformadora del Señor se manifiesta en la vida de las personas. Sin el evangelio revelado, el hombre no llega al conocimiento salvador de Cristo. Tenemos una enorme deuda de gratitud. Si conocemos el evangelio es porque Dios tuvo misericordia de revelarnos. Ahora, hermano, eso nos contrae una deuda que debemos, en respuesta, en agradecimiento, darlo a conocer a otros que no lo conocen. Ya lo recibimos nosotros. ¿Por qué quedarnos egoístamente nada más con esa bendición de conocer el evangelio? Debemos hacerlo conocer a otros. Y Dios determinará quién trae a los pies de Cristo y a quién no. Pero la misión nuestra es llevar el conocimiento del evangelio a otros que no lo conocen. Debemos reconocer con humildad que hemos sido alcanzados por la gracia, por su misericordia y por medio del evangelio, y no por una fuerza humana, no es por nuestra inteligencia. Hay una gran urgencia misionera, porque nadie será salvo sin escuchar de Cristo. Debemos valorar la predicación bíblica, hermano, porque la iglesia no necesita entretenimiento, necesita evangelio, necesita conocer de Cristo, necesita conocer de las sanas escrituras, de las sanas enseñanzas que están en la escritura. Y por eso muchas iglesias se concentran en hacer un espectáculo y descuidan lo más importante, que es la enseñanza de la palabra. No debemos confiar en moralidad sin Cristo. Ser una buena persona no salva. Hermano, tampoco ser religioso salva, porque a veces somos legalistas, somos tan aferrados a una enseñanza de la Biblia que la tergiversamos a nuestra manera, la convertimos en una ordenanza sin ser realmente lo que nos enseña la Biblia, y a veces nos falta a Cristo en el corazón, y eso es lo más importante. Es bueno aplicar todo lo que nos enseña la Biblia, pero conforme a cómo es enseñada y no como nosotros queremos adaptarla a nuestra conveniencia. La evangelización es indispensable. La gente necesita escuchar de Cristo. Una vez más, acá hacemos énfasis en esa necesidad que tenemos de cumplir con esa comisión que nos dejó el Señor en las Escrituras. Hasta aquí, hermano, la clase. Damos gracias por este tiempo. Le pedimos que nos acompañe una oración para terminarlo. Señor, gracias. Eternamente agradecido, Dios, por este tiempo que dedicamos a estudiar esta confesión de fe. Ayúdanos a vivir esas enseñanzas, Señor. Que este llamado que nos hace las Escrituras a llevar tu palabra como única manera de traer al hombre caído a los pies de Cristo, Señor, a resplandecer esa enseñanza en nuestro corazón y poner en práctica cada día de nuestras vidas. Aquellos que no te conocen, Señor, nosotros llevarle el evangelio de Cristo como el único camino de llegar a la vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y que todo sea para gloria y honra tuya. En Jesús, tu Hijo amado, oramos.